estamos empezando el tercer encuentro de este curso. Quiero avisar, para el que lo está viendo online, hemos charlado de varias cosas importantes antes de que ustedes estén acá, que no vamos a decir por protección de los profesionales maldecidos. Se lo perdieron, lo lamento. Tercera clase. Bueno, de todas las incomodidades que vengo planteando en la primera clase, en la segunda quizás la de hoy sea la peor, pero vamos a intentar hacer un resumen. Entre las malas noticias que tenemos o que venimos repasando, es el lenguaje no habilita la palabra, pero nos deja decir cosas, como si fuera una anticipatoria óntica, es decir, que podemos decir que somos aunque no somos, que es el gran problema filosófico. ¿Qué decir que une es aventurado? No traje la cita de Lacan, pero las hay. Después, la institución tiene que autorizarnos para poder ejercer la profesión, pero nos determina ni orienta sistemáticamente, cuando en realidad tendría que ayudarnos y orientarnos como profesionales egresados, pero en realidad decreta y somete. ¿Por qué? Porque nosotros nos sumamos, abrazamos este discurso universitario, el sistema diagnóstico, los conceptos rígidos, la estructura, de poder y básicamente el capitalismo. Porque nos obliga a mantenernos como estudiantes antes que como profesionales independientes. Ahora vamos a ver ejemplos en un par de placas. La comunicación que creamos, pero que perdemos al soltar el mensaje, que es esto que nosotros podemos plantear como intervención, como posteo, como encare de las redes sociales, nos dice que somos o que podríamos ser parte de ese mensaje, o creamos o que generamos esa expectativa. Es decir, yo digo, curo las neurosis y resulta que todos mis pacientes son psicóticos y no tengo otra forma de acceder a otro tipo de casos. Después, más malas noticias. El mundo espera algo de nosotros, los especializados en salud mental, que, de alguna manera nos exige o no exige como agente de salud, cuando eso en realidad nos otorga una ontología de existencia en un sistema productivo apremiante. Es decir, más allá de que nosotros intentemos ser el psicólogo que podemos ser, la academia, las instituciones de salud, públicas o privadas, nos piden que seamos de determinada manera. Tenés que responder desde el DSM-5, del CIE-10, o 11 o 12, no sé por cuál van, o después, en un juzgado, presentar el escrito de determinadas maneras, y para que ellos entiendan que podemos recibir el peculio y el sueldo o la paga que está dispuesta a darnos. Entonces, estamos sometidos por el lenguaje que nos habla, ¿no? Esto por ahí medio lacanesco. Pero, de alguna manera, el cuerpo pide ser. Entonces, la institución, la academia o la disciplina, y por el mundo que nos espera a nosotros como profesionales de salud mental, que quiere ser curado por la práctica de la técnica que estudiamos. Entonces, cuando, por ejemplo, Freud nos decía los vasallajes del yo, ¿no? Podríamos pensar este tironeo, a lo Tupac Amaru. No sé si era ese, por ahí estoy diciendo una boludez, puede ser que esté diciendo una boludez. No ahora, capaz antes también. Entonces, salís como trabajador, pero sin los derechos de trabajador ni sindicato, ¿no? Como si fuéramos una especie de bebé
que nos sale de la universidad graduado pero sin saber qué hacer, ¿no? Y en un punto ahí es donde la independencia desespera. Lo que hoy quería plantear era un poquito esto, cómo poder agenciarse un crecimiento, digamos, cómo puede ser que de una disciplina nosotros inventemos otra, como hace Lacan con la lingüistería o con varias disciplinas científicas o pseudocientíficas. Y después, si es posible, una subsistencia con los medios apoyados en Internet, sus programas, plataformas, el acceso público, etc. Bien, quería empezar con esta cita. Yo la encontré en realidad en El Antiedipo de Deleuze y Guattari, pero en realidad es de Roland Line, de La política de la experiencia. Permiso. Dice: todo resulta equívoco desde el comienzo alienado de nuestra pseudo cordura. Nuestra cordura no es una verdadera cordura. Su locura no es una verdadera locura. La locura de nuestros pacientes es un artefacto de la destrucción que desplegamos sobre ellos y que ellos mismos se infligen. Eso no quiere decir que haya más verdadera locura que verdadera cordura. La locura que encontramos en los pacientes es un burdo disfraz, una burla, una caricatura grotesca de lo que debería ser el resultado natural de esta integración enajenada que llamamos cordura. La verdadera cordura ocasiona de un modo u otro la disolución del ego normal, de ese falso yo perfectamente adaptado a nuestra realidad social alienada. Y me parece que esto es patognomónico, y me parece que hay que resaltarlo, y es básicamente lo que quiero plantear como eje y solución del problema profesional de los psicólogos en el ámbito profesional, en este capitalismo heterosexual, es poder salirse de ese ego normal, de ese yo perfectamente adaptado. ¿Qué es decir? Digamos, no podemos apoyarnos en el lenguaje, no podemos apoyarnos en la comunicación, no podemos apoyarnos en la academia, no podemos apoyarnos en nosotros mismos, y hay que soportar una estructura sin base. ¿Cómo se hace eso? Haciendo. Es decir, soltar lo que nos apoya en un segundo para saltar sobre la nada. ¿Sí? Digamos, como si fuera un camino donde no vemos dónde vamos a pisar, pero va a haber algo. Que eso es básicamente lo que es la creación ex nihilo, ¿sí? O sea, la creación desde la nada. Que siempre vamos a tener la sensación de que el orgullo, como decir, mirá qué lindo que me salió este meme, mirá qué buen video, pero eso ya es viejo, ya pasó ese momento, hay que hacer otro, hay que hacer otra entrevista con el paciente, hay que conseguir otro paciente porque le dimos de alta, porque lo curamos, porque se fue feliz. Entonces, siempre estamos sobre la nada cuando, digamos, habíamos construido un apoyo que dejó de servirnos, básicamente. Como aquel que en su momento, en los 80, pegó una canción y después nunca más creó nunca más nada. En este momento no se me ocurre nada. Había una banda que se llamaba El Presidente de Estados Unidos, que hizo una canción, un pelado. Los del video van a ver la canción. Los que estamos acá, lamento no haberla preparado porque se me ocurre ahora. Sacaron un disco, no aparecieron más. O podría decir Spin Doctor. ¿Quién se acuerda de Spin Doctor? Yo, nada más. Nadie sabe. Nadie puso recibo así. Ah, gracias. No soy el único. Bien, seguimos. Ahora, esto. Entonces, ¿por qué o cómo hay que empezar? ¿Por el huevo o por la gallina? Es decir, uno, con el conocimiento que tiene, ¿le alcanza para tener pacientes? ¿Le alcanza para comunicar lo que puede hacer? ¿Le alcanza para atender? ¿O los pacientes vienen solos? ¿O esperamos que alguna de estas no cosas que tenemos como soporte, sea la comunicación,
la academia o la formación o el conocimiento que tenemos o el ser que nos santifica en la sociedad haga por sí solo, o hay que hacer otra cosa. ¿Por dónde se empieza? ¿Por el huevo o la gallina? ¿Estudiar o conseguir pacientes? ¿Qué es lo primero? El contrato del graduado para ser agente de salud mental. Entonces, el que se gradúa dice, bueno, yo quiero curar gente, ¿no? Uno adquiere en la universidad el conocimiento para curar, ¿no? Pero la gente no viene sola. O sea, en realidad sería un error sintáctico poner que quiero gente curar. Podría ser una canción de Spinetta. Sin gente no se puede aplicar la técnica que estudiamos. Entonces la pregunta es, ¿por qué estudiar más sobre la práctica después de graduarse si no tengo asegurado el arribo de casos para trabajar y tener un ingreso a partir de eso? O de ello. Entonces, ser sí y no morir en el intento, que serían las opciones que tenemos desde la academia o que podemos hurgar entre los docentes cuando les hacemos esta pregunta, o incluso hasta algún ingenuo recién graduado, que son ser ayudante de cátedra en la misma institución, que sería, digamos, un trabajo ad honorem, corrector de test, también ad honorem. Tenemos la parte de la hospitalía estatal o en algunos lugares del mundo puede ser privada también, de las residencias y las concurrencias, que las residencias sí están pagas, las concurrencias no, por lo menos aquí en Argentina y en algunas provincias, dependen, etc. Después vos podés hacer prácticas gratuitas, que sería la visitancia. Después estudiar en grupos, juntarse a seguir estudiando sobre cómo aplicar una técnica que no tengo a quién aplicársela. Sigue siendo honor. Después, en las prepagas u obras sociales o en el servicio de salud privado, digamos, podríamos decir, de acceso a distribución de demanda de tratamientos, hay que, como un mínimo de trabajar gratis 2 meses, como para empezar a armar la rueda, que después termina siendo rentado, porque una vez desvinculado uno sigue cobrando a los premios, ¿no? Siempre y cuando sea de cierta seriedad o de cierto profesionalismo, digamos, desde la forma de derivación o del sistema que tenga esa institución. Después hay algunas instituciones centralizadoras de tratamientos que a veces por ocupar un lugar físico o de exposición publicitaria, o sea, una institución que está en un centro neurálgico de tránsito, entonces es famoso por ocupar un lugar ediliciamente, o sea, inmobiliariamente, como si fuera un hospital, pero es privado, sobre a veces internaciones o a veces tratamientos ambulatorios. Que, como tener la pelota, ser dueño de la pelota, o tener la vaca atada, hacen y deshacen a piacere. Digamos que básicamente también es la misma lógica hospitalaria, ¿no? Digamos, de escarnio y tráfico de desinfluencia para poder crecer en esos espacios. Después las pericias judiciales, que también se cobran a los premios. Yo particularmente tardé 3 años en cobrar una. Está bien, pandemia mediante. Tengo otras sin cobrar, que ya irían por el 4º año. Después, investigador, escritor, ¿sí? Que podría ser, bueno, hay un nicho donde no hay bibliografía o no hay un sistema de ideas sólido como para poder presentar ideas prácticas sobre esa clínica. Por ejemplo, lo trans o el autismo, digamos. Son temas que lamentablemente hay poco serio, o poco bueno, o poco que sea sostenible como idea y que no parezca una estafa. Con lo cual, vivir de escritor sin las circunstancias anteriores es complejo. No sé quién se recibe de psicólogo y empieza a escribir porque sí, y empiezan a publicar y empieza a vender libros. Hay algún aspecto, o el siguiente, ¿no? Digamos que sería ser psi-influencer, o influencer de medios o de redes sociales, o ser personaje mediático también podría ser.
que hay que ver cuánto de ese trabajo es rentable, que se pueda traducir en un ingreso, porque a veces cierta exposición los medios la cobran. Y por último, ¿qué te recomienden? ¿Qué te recomienda un colega, un docente, un amigo, la tía Rita? Que es ominoso y por lo menos inconstante y casi imposible, digamos, construir un caso a partir de alguien, digamos, con cierta cercanía. Todo lo anterior suena a que, digamos, si estás en un hospital, estás en un grupo de estudio, conoces más profesionales, te moves en instituciones, etc., alguien te va a ir recomendando, viendo que trabajas bien, entonces ahí vos ves que tenés empiezas a tener lugares ocupados en la agenda, supongamos. Bueno, entonces, para ir yendo sobre sólido, la materialidad, sí. ¿Quién se gradúa de licenciada en psicología? Asimismo, como agente político dentro de un sistema social, ¿tiene la liviandad de un humano corriente? O sea, ¿se puede decir que da lo mismo un taxista que un psicólogo? Depende del contexto y la situación. Si uno está en el parque o en un cruce de calles y hay alguien teniendo un brote psicótico, difícilmente lo puede identificar un taxista. Que no capaz hay taxistas psicólogos, no digo que no. Es una profesión que es compatible, pero es difícil mantenerla porque vos le querés cortar la sesión y él todavía no llegó al destino. Entonces, ¿cómo haces? O sea, sería un taxista muy malo si fuera lacaniano. O si va a un lugar corto tampoco puedes hacer la sesión. O sea, bueno. O le decís que te dice el paciente que vaya rápido. Tampoco. Complejo. Entonces, tenemos que decir que, quiera o no, un EPSI es público. Es un bien público. Lo bueno es que tiene un reconocimiento social. Las instituciones que le dan la habilitación es reconocido. Lo malo es que se espera algo de ese profesional. Entonces, si nosotros nos movemos en la parte, digamos, de llegada inmediata de instituciones, podríamos decir, vamos a decir hospitalarias, o tener 2 o 3 pacientes en el consultorio y hacer pericias, ¿no? Esas 3. Digamos, podemos decir que la influencia es micro, ¿no? Es una audiencia específica de los lugares donde uno se mueve. No deja de ser público. Atiende pacientes en espacios, instituciones públicos o privados, en hospitales, en justicia, centros de salud, consultorio propio. O puede ser docente en espacios, instituciones públicos o privados, en sistemas educativos convencionales o de autogestión con un público propio. Es decir, armé un grupo de estudio, querés venir, unite, vamos a ver este texto, o ya sea virtual, o estudié este tema, vénganse, que es más o menos esta situación. Después tenemos el macro influencer de redes, que ahí ya podemos decir que trasgrede los límites, es inespecífica, le puede llegar a cualquier persona, un posteo propio por la difusión o el alcance, digamos, le llega a cualquier momento. Entonces ahí se rige por otras reglas, que son el contenido viral. ¿Sí? El contenido viral, primero, tiene cierto formato, ¿sí? Que sea entretenido, informativo, emocional y o polémico. Podemos decir, esta cuaterna es la básica y la mínima, digamos, para que el contenido funcione en redes sociales y que trascienda este nicho o audiencia específica. Donde, digamos, ya si antes la audiencia que teníamos de conocidos y familia podía, digamos, con un paciente se puede extender a
50 personas, con un posteo o algo que se hace viralizar, se puede llegar a millones. Por las réplicas, no solamente por lo uno estadísticamente que pueda llegar a tener acceso por los números de la red, digamos por las capturas o por le roban la marca de agua o lo que fuese. Por ejemplo, AIFAN, ¿sí?, que es una asociación civil sin fines de lucro que recibe pacientes, aunque acá no lo diga, de ACOR y de NOMED, que trabaja, digamos, de una manera de, digamos, audiencia pequeña o nicho, porque tiene solamente profesionales que toma y que acceden, digamos, a su sistema de salud con un mínimo pago para el profesional, ¿no? Y el centro de salud se come el resto de lo que le cobra a la prepaga. Y la obra social, ¿cuál es la obra social? Bueno, no importa. Esto lo saqué de una publicidad, de hecho, digamos, se publicita. Digamos, el tipo de información que tiene es específico para institucional, digamos. No tiene un interés de viralizar contenido, sino de presencia por la búsqueda, ¿no? Digamos, decir, yo me atiendo en AIFAN, ¿qué es eso? Lo buscas, mira, sí, existe. Y por otro lado tenemos al doctor en filosofía y en psicología, egresado de la UBA, digamos, con presencia política de docente en la Universidad de Buenos Aires, que tiene contenido viralizable. Aparece en la tele, aparece en el subte, aparece en todas las librerías como bestseller, saca un libro por mes, o casi. Felicitaciones, salud, medalla y beso. Digamos, la diferencia de los números es obvia, ¿no? Seguimos. Acá vamos a meternos un poquito en los datos duros. En Foucault, la microfísica del poder, nos dice, bajo las especies que han dominado según los momentos la verdad, el hombre, la cultura, la escritura, etc., se trata siempre de conjurar lo que acontece, el suceso. Las famosas continuidades históricas tienen por función aparente explicar los eternos retornos a Marx y a Freud, etc. Tienen por función aparente fundamental. En un caso, como en otros, se trata de excluir la ruptura del suceso. Hablando en términos generales, el suceso y el poder es lo que está excluido del saber tal como está organizado en nuestra sociedad. Sí, podemos decir pilares, ¿no? Esto de conjurar y del suceso, me parece que son palabras muy importantes para pensar. Primero porque la conjura, que después también lo vamos a ver, porque existe también desde Deleuze y Guattari, nos permite, digamos, hacer, digamos, como una maniobra, un hechizo, ¿no? Digamos, como tirar una magia que nos permita evitar cierta lógica, cierta instalación, cierto terreno, cierta condición que nos impida algo, ¿no? Y después, para explicar el suceso, la misma hoja dice: el suceso es lo que tiene de peligroso, debe estar sometido y disuelto en la continuidad de un poder de clase que no se nombra. Es decir, tenemos que medirlo, tenemos que poder anticiparlo y que de alguna manera se nos puede volver en contra. Esto es básicamente, o lo pienso yo en consonancia con lo que había planteado Lacan entre la estrategia y la táctica, que, digamos, la estrategia podría ser esto de la conjura, y la táctica es ese suceso que, digamos, para el profesional vendría a ser la asociación libre, ¿no? O lo que nosotros intentamos conjurar como estrategia de contenido de redes, y lo que pasa después con eso, ese suceso no está a nuestro alcance. Digamos, ya es algo
que viene del otro lado. Después, seguimos con el tema del humanismo porque la verdad que es interesante y a Foucault le molesta bastante. Entiendo por humanismo el conjunto de discursos mediante los cuales se le dice al hombre occidental: si bien tú no ejerces el poder, puedes sin embargo ser soberano. Que podrías decirse, sos psicólogo, pero en los términos que yo quiero, dice la institución. Aún más, cuanto más renuncies a ejercer el poder y cuanto más sometido estés a lo que se te impone, más soberano. Es decir, más reconocimiento cuanto más buen psicólogo sos, cuanto más bajas la cabeza en una institución, cuanto más te comes la afectación impositiva, digamos, por el ejercicio, cuanto más pagas, sos mejor ciudadano. El humanismo es lo que ha inventado paso a paso estas soberanías sometidas que son el alma, soberana sobre el cuerpo, sometido a Dios. Que es decir, digamos, la moral de Dios, más allá de que esté muerto, su moral ha quedado. La conciencia, soberana en el orden del juicio, sometida al orden de la verdad. Después, el individuo soberano titular de sus derechos, sometidos a las leyes de la naturaleza y de las reglas de la sociedad. La libertad fundamental, interiormente soberana, exteriormente consentida y adaptada a su destino. ¿Alguien piensa cuánto tiempo puede ejercer la función de psicólogo? Porque cuando egresamos tenemos esta idea del consultorio, que vienen y caen los pacientes, cosa que no pasa en la historia y que vemos repetidas veces en las ficciones, como si mágicamente fuera a pasar de que uno estudió y leyó en los pacientes, o le tocan espontáneamente las personas en el portero o el timbre de la puerta, en caso de tener una casa vista a la calle, porque sí. Pues no. Hay que ser demasiado soberano. Yo diría demasiado humano también. Y yo diría también demasiado psicólogo. Digamos, como que te zarpas en psicólogo. En suma, el humanismo es todo aquello a través de lo cual se ha obstruido el deseo de poder en Occidente. Prohibido querer el poder, excluida la posibilidad de tomarlo. En el corazón del humanismo está la teoría del sujeto, de ese doble sentido del término. Pero por esto, el Occidente rechaza con tanto encarnizamiento todo lo que pueda hacer saltar ese cerrojo. Y este cerrojo puede ser atado de dos maneras, ya sea por un desometimiento de la voluntad de poder, es decir, por la lucha política en tanto que lucha de clase, sea por el trabajo de construcción del sujeto como pseudo soberano, es decir, mediante el ataque cultural. Bueno, dos planteos interesantes para los que dicen que Foucault no da soluciones. Está bien, son soluciones complicadísimas, porque nos está pidiendo que tengamos conductas antiproductivas o deproductivas respecto de el pedido social sistemático del capitalismo de pagar las cuentas. Es decir, uno nace y ya debe impuestos por existencia. Tiene que pagar la partera, el enfermero, el quirófano y, bueno, están los padres. Pero los padres no estarían pagando eso si uno no hubiera nacido. Lo del ataque cultural a mí me parece que es muy interesante para pensar, digamos, de qué manera uno puede atacar culturalmente la circunstancia de oficio como agente de salud, que, digamos, puede ser una actitud antiproductiva, ¿no? O sea, si nosotros estamos pensando que queremos pacientes, pero estudiamos práctica clínica, digamos, estamos viendo cómo la gente, cómo otro comía helado en un libro, básicamente. Buenísimo los casos de Freud, bárbaro. Él sí tenía pacientes, yo no. Digamos, es una cultura instalada en la salud mental, que es estudiar los casos clínicos y la práctica clínica de otro psicólogo, otra psicóloga,
no sé si hay algún caso clínico de no binarios o trans que estén publicados. Entonces ya tenemos una identidad de género específica de toda la literatura psicológica de la historia. Ni hablar de la racialización o de culturas no occidentales. Está bien, Foucault también es occidental, pero vamos a permitírselo. Bien, seguimos. Entonces tenemos maravillas como esta. Nuestra colega dice: si estás buscando un cambio en tu vida, empezá por vos. Gracias, Vero. No me voy a atender con vos. Es conmigo, entonces. Esta frase, la verdad que se repite bastante, parece que no envejeciera, pero sí. Esto lo viene planteando la filosofía desde Parménides y Heráclito. Es decir, varios años antes de Cristo. Pero parece que sigue calando. O, digamos, esto es lo único que podemos decir. Esto es lo mejor que podemos decir. Digamos, si depende de uno, ¿no? Uno estaría bien. La cuestión es que tiene circunstancias y contextos que están fuera del alcance. Bien. Acá empezamos porque podemos decir, vos me estás hablando de Foucault, de tus ideas locas, me estás hablando, pasaste por Marx, Koyev, Freud, Lacan, pero ¿qué onda? O sea, ¿solo esos autores? Bueno, vamos a ver si nos ayuda la máquina de Elias Guattari para pensar algo más de esto. Bernard Smith caracteriza ese flujo de la deuda infinita con las entrañas y líricas palabras, flujo creador instantáneo que los bancos crean espontáneamente como una deuda hacia sí mismos. Creación ex nihilo, en un lugar de transmisión una moneda previa como medio de pago. Hunden en una extremidad del cuerpo lleno una moneda negativa, deuda escrita en el pasivo de los bancos. Es decir, esa moneda la tenemos nosotros y el banco sabe que la tenemos. Y proyecta al otro externo una moneda positiva, crédito de la economía productiva sobre los bancos, flujo de poder mutante, que no entra en la renta y no es destinado a compras, disponibilidad pura, no es posesión y no riqueza. Esto, digamos, como para describir, digamos, de una manera semi-poética o ficcional, como es básicamente el intercambio, el troque, podemos decir neocolonial, de el sistema monetario, ¿no? Digamos que es este flujo de poder mutante, ¿no? Digamos, que no tendría valor si no nos lo diera el banco, o digamos un sistema monetario, o un sistema matemático económico. Podemos comprender, pues, el interés de esta operación desde el punto de vista de producción social, que de otro modo no podría conjurar el poder de rebelión y de revolución del deseo. Al presentarse el espejo deformante del incesto, esto es lo que querías, se avergüenza al deseo, se le deja estupefacto, se coloca en una situación sin salida, se le persuade fácilmente para que renuncie a sí mismo en nombre de los intereses superiores de la civilización. Y si todo el mundo actuase de ese modo, y si todo el mundo se desposase de su madre o guardase a su hermana para sí, ya no habría discriminación ni intercambio posible. Que es básicamente la instancia de que, como decía Koyev o Hegel, que no hay deseos nuevos, entonces lo que tenemos es deseos que para otros fueron importantes, que nosotros lo abrazamos, lo anhelamos, que es por haber sido de valor para alguien alguna vez, en algún momento. Digamos,
La vergüenza sería no poder ser el psicólogo que pide el sistema, o no poder ser el ciudadano que pague sus deudas que pide el sistema, o no poder ser el influencer que deje contento a su público. Como si no hubieran llegado porque justamente era único el discurso, era propio el discurso. Entonces, uno sigue siendo propio y el otro, que es audiencia, nos termina diciendo cómo somos. Si no es que saltamos sobre la creación ex nihilo. Es como decir, te casás con Pepo y en el casamiento le pedís que se ponga el diente, básicamente. No sé si va a quedar este comentario, confieso. Entonces, la máquina primitiva no ignora el intercambio, el comercio y la industria. La conjura, los localiza, los cuadricula, los encastra, los mantiene al mercader y al herrero en su posición subordinada, para que los flujos de intercambio y de producción no vengan a romper los códigos en provecho de las cantidades abstractas o ficticias. ¿Sí? Más o menos la misma idea. Otras más así medio rápidas. En el centro del Capital, Marx muestra el encuentro de dos elementos principales. De un lado, el trabajador desterritorializado, que vendría a ser el ingenuo egresado de psicología que simplemente quiere trabajar y curar gente, se encuentra con que es un ciudadano público de una responsabilidad civil y social, del cual además tiene que pagar caja, jubilación, monotributo, etc. Ya no es libre. O mejor dicho, convertido en trabajador libre y desnudo que tiene que vender su fuerza de trabajo del otro. El dinero descodificado, convertido en capital y capaz de comprarlo. El encuentro, ¿sí?, entre el trabajador y el otro hubiera podido no realizarse. Los trabajadores libres y el capital dinero existente virtualmente, cada uno por su parte. Es como esta huida cultural, como decía antes Foucault, o esta, digamos, deconstrucción cultural contraproductiva de poder trabajar digamos, fuera del flujo capital-dinero o virtual o mutante. Pero esto no es lo más terrorífico. No es la peor pálida. Lo más horroroso que nos vamos a encontrar. Lo más horroroso que nos vamos a encontrar es lo siguiente. El vacío. El silencio. Este lugar inespecífico, aterritorial, donde nosotros ponemos lo que nos parece, lo que creemos, lo que creamos, lo que es nuestro apoyo por un momento, y una vez que soltamos deja de serlo para ser el de otro, el de otra, para, digamos, como decir, yo me abrazo a la intervención que hice con mi paciente que lo curé. Bárbaro, un besito en la frente. No te sirve nunca más esa intervención. No te sirve vos, el dinero con que vos te manejás, se lo das a otra persona, un servicio, un comerciante, un supermercado, todo, y pasa a ser de otro. Nunca es propio. Pero tenemos estas maravillas o estos intentos, ¿no? Digamos, podemos ver una bastante photoshopeada colega, digamos, intentando posicionarse en redes sociales con una publicidad, donde dice, digamos, ayuda psicológica, ¿no? O sea, por lo menos alguien que asume la función, ¿no? ¿Cómo sé si la necesito? Si necesito ayuda, unas palabras, ¿no? Poder reconocer nuestros aspectos más vulnerables, más sensibles, empáticos, humanos. Esto, digamos, es una publicidad de feed que nos invita a entrar
al perfil, digamos, que incluso deja entreleer en el fondo creas. Digamos, podemos decir, un avisor hegemónico, digamos, al menos de imagen y de protocolo cultural, que es, digamos, una persona digamos, de una belleza reconocible, al menos mediáticamente, con la postura de, por lo menos, silencio y de escucha. Y la mano sobre el cuaderno implicaría, digamos, atención, interés sobre lo que puede decir que sería escrito, ¿no? Entonces, acá ya nos ponemos un poco más actuales. Traje algunas cosas de un entorno más franchutesco para, bueno, que me gusta, ¿qué va a ser? Perdón. Morales Montiel Félix, de Anwar Salah Lacan, donde plantea un enfoque interesante sobre la teoría de nudos de Lacan, rescaté varias ideas que pueden servirnos a la hora de enfrentar ese vacío, o entenderlo o rodearlo, básicamente. En otras palabras, mediante el estudio de las relaciones del paciente se podrá ver cómo éstas responden a una ley de la cual él no está advertido. Después, digamos, la causa del sufrimiento humano se revela como el vacío esencial. ¿Qué podemos decir? El interés por algo que nos es extranjero no funciona como imán, en cierto punto. Como poder entender determinados fenómenos. ¿Puedo yo dar clase? ¿Puedo yo atender pacientes? ¿Puedo yo ser escuchado, reconocido? Después, la nominación sería un uso del lenguaje donde las palabras servirían como maneras de nombrar lo que hay. Así existiera una realidad por fuera del lenguaje, lo cual vendría a dar cuenta de sus términos. Digamos que ese intento de poder erosionar el lenguaje. Acá me parece que es interesante, digamos que justamente hay una crítica que me parece importante, que está al pie de página de este comentario, que dice: esto contrasta tajantemente con la noción lacaniana de que las palabras crean las cosas, como se podrá ver posteriormente. O sea, acá está la cita de Lacan de una entrevista donde específicamente dice: solo las palabras dan un sentido logrado a la esencia de las cosas. Sin las palabras nada existiría. Digamos, las palabras que en sentido aterritorial, como decía antes, digamos, como un espacio, como por ahí dice Lacan en un momento, el gran otro, que en la clase pasada lo planteé, digamos, como que el lenguaje sirve para evocar, digamos, pero digamos, una evocación no materializa ni identifica una circunstancia o un ser. Es un problema del lenguaje, poder decir que somos. Sin embargo, ni es necesaria la existencia de una realidad objetiva para ver la nominación. La nominación, o podemos decir la existencia, o el ser psicólogo, o el intentar hacer posteos, no importa. Y me parece que es importante entender que la circunstancia óntica que nos permiten las instituciones importó.
digamos, vamos cambiando aún cuando estamos haciendo lo mismo. Y acá me parece que, yo no sé si Félix se habrá anoticiado de esta frase, me parece lucidísima, que es: la mente hace que uno crea vivir. Y yo lo traduciría a la mente engaña y nos hace creer que somos, nos hace creer que somos el psicólogo que está esperando el neurótico o el enfermo de su ansiedad para curar. Y después, como para continuar esta idea, Lacan no ha noticiado de la crítica, porque bueno, es extratemporal. Es un hecho que el bla bla llena aquello que se distingue de esto, que no hay proporción, que es básicamente la consecuencia del lenguaje o el intento de hacer algo con ello. Y tenemos estas maravillas. La cita no es correspondiente, se escapó. Estos son intentos, podemos decirse, de intentar un bla bla con las herramientas que tienen estos colegas. Tanto Sofía Rottenberg como Julián Ferreira, ambos conocidos entre sí, de una manera u otra. El enfoque, digamos, podemos decir integrativista o reactualizante o todavía sirve, revivámoslo. Yo siempre me imagino a Homero corriendo la dona gigante que se va manchando y perdiendo material en el camino y dice: todavía sirve, todavía sirve. O cuando Homero está abrazando ese sándwich verde de 1 metro que no se terminó de comer y él está marrón, o al revés, no me acuerdo del reloj, que también dice: no puedo enojarme contigo. Maravillas. ¿Qué podemos decir? Marketinerismo, oportunismo, no se me ocurrió otra idea y tiré y pegó. Todas sirven. Ahora, ¿qué hizo alguno de estos muchachos en la actualidad? No mucho más. Para quien haya leído estas luminarias, bueno, sabrá. Intento de hacer algo, o haber hecho algo y hacer algo nuevo, porque lo que decía antes de que lo hacemos y ya no es nuestro y es el apoyo de otro y ya no nuestro. Dice Lacan: podrán dejar de ver en la frase célebre de Picasso, no busco, encuentro, el encontrar, perdón por mi francés, trover, el trobar de los trovadores y de los trovedores, de todos los retóricos, que le gana la mano al buscar. El encontrar, antes que el buscar, me parece que es la llave, digamos, de ese vacío. De, digamos, no dejarse hundir por el blanco o el trema de la salida al escenario, digamos, cuando uno tiene enfrente las luces y no ve el público, es básicamente lo que pasa cuando se entrega un material como contenido en las redes. Uno no sabe las reacciones, no sabe los efectos. Que es, digamos, se encontró en ese lugar y hay que hacer. Es una batalla, un escenario a conquistar. Y bueno, digamos, la dificultad en lo concerniente al significante es no precipitarse sobre el hecho de que el hombre es el artesano de sus soportes. Digamos, la cadena significante como soporte del sujeto, básicamente, y de intentar a mano, ¿sí? Por eso el artesano, un discurso. Y después dice, plantea lo siguiente: un objeto puede cumplir esa función que le permite no evitar la cosa como significante, sino
representarla en tanto que ese objeto es creado. Es decir, esa cosa blanca poder hacer algo. O sea, darle entidad de cosa al objeto. Después, seguimos en el seminario 7 de la creación ex nihilo. Dice, ahora bien, si ustedes consideran el vaso desde la perspectiva que promoví primero como un objeto hecho para representar la existencia del vacío en el centro de lo real que se llama la cosa, ese vacío tal como se presenta es la representación que presenta como un nihil, como nada, y por eso el alfarero, al igual que ustedes, a quien les hablo, crea el vaso alrededor de ese vacío. Con su mano lo crea igual que el creador mítico ex nihilo a partir del agujero. El vacío no va a dejar de estar, por más que nosotros lo llenemos y lo erosionemos y lo gastemos y hablemos y llenemos. Siempre va a haber un nuevo vacío para crear alrededor de. Siempre pensar en una sola creación es pensarnos no humanos. Bueno, Mariano, ¿por qué tantas citas? ¿Por qué tantos autores? Pues si yo digo esto mismo, sin el soporte de los hits del top 100, del top 50 de FM Hit, parezco un loco. No sé, digamos, plantear este vacío sobre mis palabras o crear un sistema de ideas, voy a parecer delirante. Como en su momento fue Lacan, como en su momento fue Foucault, como en su momento, digamos, hay que contextualizarse. No puedo decir estas cosas solo porque se me ocurren. Entonces, dibujo estas citas. Y seguimos. Dice, puede estar en la cosa tanto que ella no es el significante que guía la obra, en tanto ella tampoco es la materia de la obra, sino en tanto que es el núcleo del mito de la creación, del cual pende toda cuestión y hasta lo que hagan, aunque les importe un bledo, el creador. No por ello dejan de pensar en términos creacionistas, en términos del mal, y la cuestionan, pues ella mantiene la presencia de lo humano. ¿Sí? De lo humano. Todo. La instancia de poder crear es humano. Es humana. Se crea, en efecto, de la cosa en tanto que ella es definida por el hecho de que define lo humano, aunque justamente lo humano no se escape. Porque creamos y ya nos vamos a otro lado. Se trata, de hecho, de que el hombre modela el significante y lo introduce en el mundo, y cuando deja un significante ya no está en ese lugar. Redondearía yo. Bueno, ya quedan pocas. Ya quedan pocas y nos divertimos un rato. Aquello que yo intento por el instante particular delante de ustedes es algo que les muestra la necesidad de un punto de creación ex nihilo para que salga de ahí, nazca de ahí. Algo que es la pulsión propiamente hablando histórico. Al comienzo estaba el verbo. Aquello que quiere decir el significante sin el significante. Al comienzo es imposible articular la pulsión como histórica. Y es esto que basta para introducir la dimensión de lo ex nihilo en la estructura del campo analítico, como tal. O sea, el campo es, digamos, donde se trabaja, ¿sí? Es una creación sobre la nada. Ahora, ¿cómo podemos pensar un inmaterialismo técnico práctico de la creación de una intervención a un paciente como para poder hacer una carrera y hacer contenido para redes que llamen la atención y que puedan generarnos un ingreso? Haciendo. Podemos decir, y nos ponemos autoayudaicos y ser positivo, tener ganas, sacarse ganas cuando uno no tiene, ponerle onda, ser positivo. Bueno, repetí. No me sale.
que es un poco, digamos, no obnubilarse, digamos, mantenerse activo, hacer, aunque no todo lo que hagamos sea publicable, o sea intervenible, o sea que pueda ayudar al otro, al paciente, a nuestra carrera. Bien. Esto ha llegado al fin de la tercera clase. Este recorrido está patrocinado por mi propia locura, lo voy a decir, antes que lo diga otro. Capaz ya lo dijeron antes, pero no lo escuché. Gracias a los que llegaron hasta acá en el video, voy a detener la grabación, nos vemos en la próxima clase y vamos a charlar un poco. Hasta luego.